Tras derrotar a los depredadores, Goten y Kael se adentraron en un misterioso edificio donde descubrieron un laboratorio con Saiyajines mutados en cápsulas. Al interceptar a un anciano de piel azul, supieron que estaba experimentando con el poder de los Saiyajines, buscando potenciar las células S. Aunque al principio mostró poco interés en Goten por ser mestizo, al analizar su ADN, descubrió que Goten poseía una cantidad anormal de células S, haciéndolo excepcionalmente poderoso. Kael, frustrado por no poder transformarse en Super Saiyajin, se dejó tentar por el anciano, pero Goten, cansado de la situación, decidió irse a explorar el planeta. Al salir, sintió varias presencias poderosas y voló hacia una, decidido a volverse más fuerte y superar a los dioses de la destrucción. Mientras Goten volaba hacia la presencia más cercana, su mente viajó de vuelta a uno de los momentos más intensos de su entrenamiento en la habitación del tiempo junto a Goku. Recordaba vívidamente cuando su padre le contó cómo Vegeta había logrado acceder al Super Saiyajin Dios tras solo unos meses de entrenamiento con Whis. Goku le explicó que el ki divino era diferente del ki normal, una energía más sutil y poderosa que le permitía a los guerreros superar sus límites. Durante su último mes en la habitación del tiempo, Goku había intentado enseñarle las bases del ki divino, dándole indicaciones precisas para canalizar esa energía superior. Aunque Goten no tenía un maestro como Whis, recordó cada palabra de Goku y decidió que, si Vegeta lo había logrado en tan poco tiempo, él también podía hacerlo, aunque le tomara más esfuerzo y dedicación. Con esa resolución firme, observó el terreno al que se dirigía. Rocoso, de un color rojizo intenso, y sintió como la presión aumentaba a medida que avanzaba. El aire era más denso, y su cuerpo se sentía pesado debido a la gravedad intensificada de esa región del planeta. Sin embargo, lejos de desanimarse, esto solo avivó su deseo de volverse más fuerte, con la meta de alcanzar, y tal vez superar, los poderes de los dioses de la destrucción. Goten volaba a toda velocidad hacia la montaña, pero cuando inspeccionó más de cerca el terreno, algo llamó su atención. Xenomorfos, pero estos no eran como los que había enfrentado antes. Eran de un color rojo intenso y parecían más ágiles y feroces. Notaron su presencia de inmediato y, con grandes saltos desde las rocas, intentaron alcanzarlo. Aunque no lograron tocarlo, continuaron persiguiéndolo incansablemente mientras él seguía su rumbo hacia la gran montaña. Al llegar a la base de la montaña, Goten observó varias cuevas oscuras que se adentraban en su interior. Recordó lo ocurrido anteriormente con los xenomorfos negros y decidió no correr riesgos. No iba a entrar en esas cuevas, no cuando podía hacer que quien estuviera dentro saliera a su manera. Concentrando su energía, Goten creó una esfera de ki brillante en la palma de su mano y la lanzó directamente contra la montaña. El impacto fue devastador, la roca se hizo añicos y la montaña estalló en 1000 pedazos. Del polvo y escombros emergieron cientos de xenomorfos rojos, que se dispersaron como una marea viva, pero entre todos ellos uno destacaba. Era mucho más grande que los demás, con una forma más humanoide, musculoso y aterrador. Rugió con una fuerza estremecedora, resonando por todo el paisaje, mientras sus ojos se clavaban en Goten. Goten flotaba en el aire, observando al gigantesco xenomorfo rojo que había emergido de los escombros. Su sonrisa confiada se ensanchó, y con un movimiento despreocupado de su mano, le hizo un gesto al monstruo, incitándolo a atacarlo. «Vamos, monstruo», dijo Goten con un tono relajado. «No tengo todo el día». El xenomorfo no necesitó más provocación. Con un rugido ensordecedor, cargó hacia él a una velocidad impresionante, dejando grietas en el suelo a su paso. Saltó al aire, extendiendo sus garras afiladas, intentando destrozar a Goten en un solo golpe. Pero el Saiyajin simplemente desapareció de su vista con un movimiento rápido, teletransportándose justo a un lado. «Vaya, eres rápido, pero no lo suficiente», comentó Goten, apareciendo detrás de la bestia. El xenomorfo rugió de nuevo y, sin perder el ritmo, giró en el aire, lanzando un zarpazo hacia Goten. Esta vez, Goten levantó una mano y detuvo el golpe con facilidad, como si fuera un simple juego. «¿Es todo lo que tienes?», murmuró Goten, mientras empujaba al xenomorfo hacia atrás con una onda de energía que lo hizo retroceder varios metros.
El monstruo, furioso, lanzó una lluvia de ataques brutales, pero Goten esquivaba cada uno de ellos con una facilidad casi insultante, moviéndose de un lado a otro sin esfuerzo. Vamos, te estoy dando una oportunidad. Se burló Goten mientras evitaba otra acometida de la criatura. Eso es lo mejor que puedes hacer. Ni siquiera he calentado aún. Frustrado, el xenomorfo reunió toda su fuerza y lanzó un potente golpe hacia el suelo, levantando una nube de polvo y escombros, tratando de cegar a Goten. El Saiyajin solo sonrió ante el intento desesperado. De pronto, la enorme criatura saltó de entre la nube de polvo, atacando con ambas garras al mismo tiempo, directo al pecho de Goten. Pero Goten, con una velocidad y precisión asombrosas, se desvió a un lado en el último segundo, colocándose justo debajo del xenomorfo. Sin dudarlo, lanzó un fuerte gancho directo al abdomen de la bestia, enviándola volando hacia el cielo. Te dije que no tengo todo el día, comentó Goten, viendo cómo el xenomorfo gigante caía pesadamente al suelo, estrellándose entre las rocas. El monstruo se levantó tambaleante, claramente herido, pero aún dispuesto a seguir luchando. Goten suspiró y cruzó los brazos, flotando sobre la criatura. Está bien, ya fue suficiente. Es hora de terminar con esto. Concentrando su energía en una mano, Goten generó una pequeña esfera de ki brillante. Te daré el crédito, eres más resistente que los otros. Pero esto se acabó. Con un movimiento rápido, lanzó la esfera de ki hacia el xenomorfo gigante. La explosión fue instantánea, envolviendo al monstruo en un destello de luz antes de que su cuerpo fuera destruido por completo. Los ecos de la explosión resonaron por todo el paisaje. Bueno, eso fue divertido, dijo Goten, aterrizando suavemente entre los escombros mientras el polvo se asentaba. Supongo que es hora de buscar la siguiente pelea. Goten se elevó en el aire, sintiendo todas las presencias repartidas por el planeta. Entre todas, 5 de ellas destacaban notablemente, distintas de las demás. Cerró los ojos, concentrándose en calcular cuál de esas 5 podría ser la más fuerte, aunque todas parecían estar en un nivel similar. Difícil elección, murmuró para sí mismo con una sonrisa. Bueno, vayamos por el que está al otro lado del planeta. Veamos qué tan interesante es. Decidido, Goten expulsó una cantidad mayor de ki, haciendo que el aire a su alrededor vibrara con energía. En un instante, salió disparado hacia el cielo, dejando una estela de luz en su camino mientras volaba a una velocidad increíble. El paisaje bajo él se desdibujaba por la rapidez de su vuelo, y en cuestión de minutos, llegó a su destino. Al aterrizar, Goten observó otra montaña imponente frente a él. Soltó un suspiro, ya intuyendo lo que encontraría dentro. ¿En serio otra vez?, dijo con un tono algo aburrido, pero manteniendo la curiosidad latente. Supongo que no hay otra forma. Sin perder más tiempo, levantó una mano y comenzó a concentrar su energía, creando una esfera de ki en la palma. Con un simple movimiento, lanzó la esfera directo a la montaña, que explotó en 1000 pedazos, enviando rocas y polvo volando en todas direcciones. Goten esperó en el aire, atento, mientras el polvo comenzaba a asentarse lentamente, listo para ver qué saldría de entre los escombros esta vez. A diferencia de lo que Goten había supuesto, no salieron cientos de xenomorfos corriendo de entre los escombros de la montaña. Todo estaba sorprendentemente tranquilo. Sin embargo, Goten mantenía su guardia alta, consciente de que algo estaba allí, acechando en las sombras. De pronto, un aguijón salió disparado de la tierra, casi atravesando su pecho. Goten lo esquivó por apenas 1 milímetro, sintiendo la ráfaga de aire que dejó su paso. Respiró hondo, su cuerpo sudando frío al pensar cuán cerca estuvo de ser empalado. Sin perder un segundo, levantó su mano y lanzó un rayo de energía hacia el punto donde había salido el aguijón. La explosión sacudió el terreno, y de entre los restos, una sombra salió de debajo de la tierra. Cayó pesadamente, como si el rayo hubiera obligado a la criatura a abandonar su escondite. Goten descendió lentamente, sus ojos fijos en la criatura. Frente a él, yacía una especie de bicho gigantesco, de aspecto extraño. No tenía ojos, ni una boca visible que pudiera identificar a simple vista. ¿Qué demonios eres?, susurró Goten, perplejo, mientras observaba la criatura inmóvil. El aguijón, que casi lo había herido, aún goteaba con algún tipo de líquido oscuro.
Goten no tenía idea de qué clase de criatura enfrentaba, pero estaba claro que no podía subestimarla. El monstruoso se movió con una velocidad que no correspondía a su gigantesco y tosco aspecto. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia Goten, dándole un potente puñetazo en el estómago. Goten, sorprendido por la fuerza del golpe, sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Pero antes de que la criatura pudiera seguir atacando, Goten reaccionó rápidamente, girando sobre sí mismo y lanzando una patada directa a su oponente. «No eres tan lento como pareces», exclamó Goten con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Sin embargo, su patada fue detenida en el aire por el brazo del bicho. El intercambio de golpes se volvió frenético. Ambos peleaban a una velocidad casi imposible de seguir, lanzando puñetazos y patadas con una fuerza abrumadora. Goten sonreía, sintiendo la adrenalina del combate. «Eso es todo lo que tienes. Vamos, sé que puedes más», gritó, desafiando a la criatura mientras esquivaba uno de sus golpes y contraatacaba con un gancho directo a la mandíbula del monstruo. Pero la criatura apenas se inmutaba. Cada golpe que Goten lanzaba parecía afectarla mínimamente, y con cada ataque que bloqueaba o esquivaba, el monstruo respondía con una fuerza igual de imparable. Mientras tanto, en las instalaciones, el anciano hablaba con Kael, quien escuchaba atento. «Estas criaturas que ves ahora no siempre fueron así», dijo el anciano, mientras una pantalla mostraba imágenes de diferentes monstruos en ese mundo. Hace años, los xenomorfos llegaron a este planeta y comenzaron a combinar su ADN con cualquier ser que pisara estas tierras, adaptándose y mutando. Han mezclado su genética con criaturas de todos los rincones del universo, incluyendo los Saiyajin. Kael lo miró, sorprendido. «¿Dices que hay Saiyajines mutados por esos monstruos?», preguntó, incapaz de ocultar su incredulidad. «Así es», respondió el anciano. «Han adquirido la resistencia y la capacidad de combate de los Saiyajin, pero con el instinto letal de los xenomorfos. Son peligrosos, Kael. Incluso podrían superar a un Super Saiyajin si no se tiene cuidado». Kael frunció el ceño, pensando en lo que había dicho. Mientras tanto, Goten seguía peleando, enfrentándose a lo que parecía ser una de esas bestias mutadas con ADN Saiyajin. «Esto se está poniendo interesante», murmuró Goten, mientras lanzaba una ráfaga de golpes con renovada intensidad. Goten, jadeando levemente tras el intenso combate, comenzó a notar algo inusual sobre la criatura mientras continuaban intercambiando golpes. Cada vez que la bestia bloqueaba o respondía a sus ataques, su forma de luchar cambiaba, adaptándose de una manera casi antinatural. «¿Qué demonios eres?», murmuró, con una mezcla de asombro y frustración. Decidido a acabar con la batalla antes de que la criatura pudiera evolucionar más, Goten concentró una cantidad abrumadora de ki en su mano. Con un grito explosivo, lanzó un puñetazo directo al estómago del monstruo, enviándolo volando hacia una montaña cercana. La colisión provocó una explosión masiva, envolviendo el área en una nube de polvo y escombros. Goten suspiró, relajando sus hombros mientras se daba la vuelta, pensando que finalmente había terminado. «Vaya, esto fue más desafiante de lo que esperaba, pero no fue para tanto», se dijo a sí mismo con una leve sonrisa de confianza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una presencia se acercaba rápidamente. Se giró justo a tiempo para ver a la criatura detrás de él. «¿Qué?», exclamó Goten, sorprendido, levantando los brazos justo a tiempo para bloquear un feroz manotazo. El impacto lo lanzó a volar varios metros, estrellándose contra una formación rocosa. Al recomponerse, Goten se puso de pie, mirando con incredulidad cómo la criatura había cambiado. Su forma ahora era mucho más compacta, y de sus brazos emergían dos aguijones largos, goteando un líquido negro que chisporroteaba al hacer contacto con el suelo, disolviendo las rocas a su alrededor. «¿Eso es ácido?», Goten frunció el ceño. «Así que tienes la sangre de los xenomorfos. No solo te adaptas, sino que mejoras en medio del combate. Esto se pone cada vez más complicado». Goten sonrió, aunque el sudor le caía por la frente.
Bueno, si no puedo acabar contigo de un solo golpe, entonces tendré que ponerte a prueba de nuevo, vamos a ver cuánto más puedes adaptarte, dijo con un tono desafiante, mientras comenzaba a cargar más ki alrededor de su cuerpo, preparándose para la siguiente ronda del combate. Vamos, no me hagas esperar. Gritó, desafiando al monstruo mientras este rugía, preparado para atacar de nuevo. Mientras Goten seguía inmerso en su intensa batalla contra la criatura, lanzando golpes y bloqueando los veloces ataques de su oponente, en las instalaciones, el científico continuaba su explicación, con Kael escuchando cada palabra con creciente preocupación. Este planeta se ha convertido en un campo de pruebas, comenzó a decir el anciano mientras observaba las pantallas. Los Saiyajines de Absalón lo utilizan para deshacerse de prisioneros peligrosos, pero esos mismos prisioneros se han convertido en recipientes para los xenomorfos. Dependiendo del tipo de xenomorfo que se una a su huésped, nacen nuevas criaturas, con características tanto del xenomorfo como de la especie en la que el huevo fue implantado por los abrazacaras. Kael frunció el ceño, preocupado por lo que oía. ¿Y qué significa eso?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El científico ajustó sus lentes mientras continuaba. He logrado identificar 5 tipos diferentes de estas evoluciones. Sin embargo, la fusión de un Saiyajin y un xenomorfo es una de las más poderosas, todo depende de la fuerza del Saiyajin original y el tipo de xenomorfo que lo infeste. Estos nuevos seres no solo heredan el poder de los Saiyajines, sino que su capacidad de adaptación es casi inigualable. Se adaptan a una velocidad sorprendente, y su evolución aún no tiene límites claros. Cada combate les proporciona nuevos datos, permitiéndoles superar a sus oponentes. Justo en ese momento, un fuerte temblor sacudió las instalaciones, haciendo que el suelo vibrara. Kael y el científico intercambiaron miradas preocupadas, mientras las pantallas mostraban la escena del combate entre Goten y la criatura. Las ondas de choque de su lucha eran tan intensas que podían sentirse a kilómetros de distancia, y una explosión resonó en el horizonte, visible incluso desde el espacio exterior. Esto no es normal, dijo el científico, observando con fascinación el poder desatado por ambos combatientes. Kael, sin apartar la vista de las pantallas, murmuró. Goten está luchando contra algo que puede igualarlo, y si esas cosas pueden evolucionar a partir de los Saiyajines, tal vez, él también sea parte de su objetivo. El anciano asintió, ajustando algunos controles en la consola. Tienes razón, y si esa criatura es una de las combinaciones más poderosas que hemos visto, entonces Goten está en grave peligro. Pero si sobrevive, puede que nos brinde la clave para superar estas abominaciones. Los temblores continuaron, mientras en el campo de batalla, Goten y la criatura seguían lanzándose golpes demoledores, ambos tratando de superar al otro, sin saber que su lucha estaba decidiendo algo mucho más grande que solo una victoria. Goten se encontraba asombrado por la increíble adaptabilidad de la criatura. Cada movimiento que él realizaba era rápidamente imitado por su oponente, lo que hacía que el combate fuera aún más intenso y peligroso. Con cada intercambio de golpes, Goten podía sentir cómo sus ataques se volvían menos efectivos. No puedo creerlo, exclamó Goten, mientras esquivaba un ataque. ¿Cómo puede copiarme tan rápido? Esto es ridículo. A medida que la pelea continuaba, algo inesperado ocurrió. La criatura comenzó a gritar, un sonido gutural que resonó en el aire, mientras rayos de energía salían de su cuerpo. Goten se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, al ver cómo la musculatura de la criatura se compactaba, dándole una forma aún más humanoide. Era grotesco, pero Goten no podía apartar la mirada. ¿Qué demonios? Los aguijones en los brazos de la criatura se hundieron en su propia carne, mientras su tamaño disminuía. Un campo de energía lo envolvió, brillando con intensidad. Finalmente, después de un último grito ensordecedor, su nueva apariencia se hizo visible, cubierta por un aura dorada. Goten parpadeó, tratando de asimilar lo que veía. La criatura, ahora con una forma más definida y poderosa, tenía un aura que recordaba a la de un Saiyajin, pero él se negó a aceptar esa posibilidad. ¡No!, gritó Goten, retrocediendo un paso. No hay forma de que esa cosa sea un Saiyajin. Esto no puede estar pasando.
La criatura, con su nuevo poder, se lanzó hacia Goten, y él apenas pudo reaccionar a tiempo para bloquear un golpe devastador. No puede ser un Saiyajin, gritó, mientras forcejeaba con la criatura. No puedes. Tu AD no puede ser compatible. En las instalaciones, el científico observaba con asombro el combate a través de una pantalla. Su mirada se iluminó con una mezcla de emoción y ansiedad. Esto confirma mi teoría, murmuró, casi para sí mismo. La mutación ha logrado acceder a un estado de poder comparable al de un Saiyajin. Kael, boquiabierto, no podía creer lo que veía. Su mente giraba en torno a la idea de que una criatura mutada había alcanzado la transformación en Super Saiyajin, mientras que él seguía siendo incapaz de hacerlo. ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Esa cosa no debería ser capaz de eso. Mientras tanto, Goten estaba en una situación crítica. La criatura, ahora más poderosa que nunca, le estaba dando una paliza, sin darle ni un segundo para recuperar el aliento. Goten sabía que debía actuar con rapidez. Con un fuerte grito, reunió una enorme cantidad de ki, sintiendo como su poder comenzaba a elevarse. La energía a su alrededor creció intensamente, y en un destello de luz dorada, se transformó en Super Saiyajin. La explosión de su ki hizo que la criatura retrocediera, sorprendida. «No me subestimes», gritó Goten, su voz resonando con determinación. «No eres el único que puede volverse más fuerte». Con la nueva energía fluyendo por su cuerpo, Goten se lanzó hacia adelante, listo para enfrentarse a la criatura de una vez por todas. Goten, ahora transformado en Super Saiyajin, comenzó a devolver cada golpe que la criatura le había propinado. La energía dorada a su alrededor brillaba intensamente mientras lanzaba puñetazos y patadas, haciendo que la criatura retrocediera bajo la intensidad de su ataque. Sin embargo, a medida que el combate continuaba, Goten notó algo extraño. La criatura seguía evolucionando. Su pecho se había transformado en lo que parecía ser una armadura de color dorado, reminiscentes de los xenomorfos, lo que le dio un escalofrío. Mientras tanto, en las instalaciones, el científico observaba la escena con los ojos muy abiertos, incrédulo ante el espectáculo. Su mente estaba enloquecida con ideas y planes. Este niño es lo que estaba buscando para destruir a Absalón, pensó, sintiendo que la venganza por su raza estaba más cerca que nunca. Con un Saiyajin como él, finalmente podré acabar con ellos. Kael, aún asombrado, recordó la conversación que tuvo con Goten sobre su padre y sus transformaciones. La duda comenzó a sentarse en su mente. ¿Le habría contado la verdad sobre su linaje y su potencial? En el campo de batalla, Goten y la criatura se lanzaron un puñetazo múltiple simultáneamente, lo que resultó en una explosión de energía que mandó a ambos volando hacia atrás. Al recomponerse, se encontraron frente a frente, mirándose fijamente. La tensión en el aire era palpable, y Goten sabía que tenía que superar esta nueva forma si quería ganar. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», gritó, preparándose para el siguiente intercambio de golpes, su determinación ardiendo como el fuego de su transformación. Goten sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo la criatura movía torpemente sus manos, juntándolas al frente. Comprendió de inmediato lo que estaba tratando de hacer. Concentrar su ki para lanzar un ataque devastador. No, murmuró para sí mismo, sintiendo que el tiempo se detenía mientras observaba la escena. Con determinación, llevó rápidamente sus manos a la cintura, inclinando ligeramente las piernas. Conocía bien el proceso. Debía actuar rápido. Kamehameha, gritó, concentrando su energía en sus manos. La esfera de energía azul comenzó a formarse, brillando intensamente mientras sus músculos se tensaban, listo para liberar toda su fuerza. La criatura, ajena a la inminente amenaza, continuó acumulando poder, su aura dorada pulsando a su alrededor. Goten tomó una profunda respiración, sintiendo cómo el ki fluía a través de él, preparándose para lanzar su ataque. «Esto se acabó», exclamó, extendiendo sus manos hacia adelante y disparando su Kamehameha, una ola de energía pura que avanzó a gran velocidad hacia la criatura, decidida a poner fin a su amenaza. La colisión de ambos ataques generó una explosión descomunal, sacudiendo todo el planeta y cubriendo el cielo con nubes negras.
Rayos comenzaron a caer y el viento azotaba el terreno, arrasando todo a su paso. Goten, con determinación, inyectó más ki a su Kamehameha, haciendo retroceder el ataque morado de la criatura. Sin embargo, la criatura, desafiando las expectativas, dio un grito ensordecedor y comenzó a mutar nuevamente, aumentando su poder de manera alarmante. Goten maldijo internamente, sabiendo que no podía permitir que la criatura evolucionara aún más. No más. Gritó, sintiendo la energía arremolinarse a su alrededor. En un instante, se transformó en Super Saiyajin fase 2, su cabello erizándose y su aura destellando con rayos de energía. Con un grito poderoso, liberó todo su ki de golpe. El ataque de Goten consumió por completo el rayo de energía de la criatura, desintegrándola al instante. Una ola de energía se disparó hacia el espacio, impactando un planeta cercano y devastándolo en un instante, antes de perderse en la vastedad del cosmos. Goten, exhausto pero triunfante, respiró hondo, sintiendo como la calma comenzaba a volver al lugar. Sabía que había enfrentado un desafío formidable, pero había salido victorioso. Aunque la idea de que había aún otras 4 presencias así de poderosas le causó algo de preocupación, se acercó a unas rocas y se recostó. Estaba cansado, percatándose que no había nadie cerca cerró sus ojos, permitiendo un momento de descanso para su cansado cuerpo. El científico recordaba con nostalgia y amargura cómo, décadas atrás, su civilización había florecido en el planeta que ahora servía como base de los Saiyajines de Absalón. Hacía varias décadas, antes de la llegada de los Saiyajines de Absalón, él era solo un joven aprendiz en una civilización que se enorgullecía de su tecnología avanzada y su incansable curiosidad científica. Su pueblo había alcanzado niveles inimaginables de progreso, y su mayor ambición era trascender los límites de su propio universo. En aquellos tiempos, su planeta brillaba como uno de los más poderosos de la galaxia, lleno de esperanza e innovación. El proyecto más ambicioso en el que trabajaban era el desarrollo de un portal interdimensional. Durante años, los más brillantes científicos habían invertido sus vidas en tratar de crear una puerta que conectara su mundo con otras dimensiones, buscando expandir su conocimiento y explorar nuevos horizontes. Él, un joven idealista, formaba parte de ese equipo, y con entusiasmo observaba cada intento, esperando que algún día lograran abrir un nuevo camino hacia lo desconocido. Recuerda cómo día tras día activaban el portal, y aunque había esperanza en el aire, los resultados eran siempre los mismos. Nada. Cada encendido terminaba en fracaso, en energía dispersada en el vacío. La frustración comenzaba a apoderarse del equipo, pero la determinación seguía siendo fuerte. Sin embargo, después de decenas de intentos fallidos, la motivación comenzó a menguar entre algunos de sus colegas. Pero una noche, todo cambió. El equipo, exhausto por el fracaso constante, decidió hacer un último intento antes de cerrar el proyecto de forma definitiva. Se encendieron las máquinas, la energía fluyó una vez más, y como en ocasiones anteriores, parecía que no iba a ocurrir nada. Sin embargo, esa vez fue diferente. Ante los ojos atónitos de los científicos, el portal comenzó a brillar con una intensidad nunca antes vista. Un temblor recorrió la sala de control, y ante el asombro de todos, una nave apareció a través de la puerta dimensional, saliendo del vórtice con violencia. La nave, visiblemente dañada, se precipitó hacia las montañas cercanas, chocando con fuerza y provocando una explosión que iluminó el cielo nocturno. Los científicos, incluidos él mismo, corrieron hacia el lugar del accidente, aún sin comprender lo que acababan de presenciar. Cuando llegaron a la nave estrellada, lo que encontraron los dejó aún más perplejos. 40 tripulantes, inconscientes pero vivos. La tecnología de su civilización era lo suficientemente avanzada como para estabilizar sus signos vitales y ponerlos a salvo. Los rescatados, extraños y poderosos, estaban fuera de peligro, y el joven científico, lleno de una mezcla de fascinación y miedo, se preguntaba qué era lo que habían traído a su mundo. En los días que siguieron, los recién llegados despertaron. Nadie en ese momento sabía que aquellos 40 individuos serían el origen de la mayor tragedia que su dimensión sufriría. Para el científico, aquello que parecía ser un descubrimiento revolucionario pronto se convertiría en la pesadilla que cambiaría el destino de su civilización para siempre.
El científico se sumergió en sus recuerdos, reviviendo los días después de que los recién llegados despertaran de su inconsciencia. Gracias a la tecnología avanzada de su civilización, la barrera del lenguaje no fue un obstáculo por mucho tiempo. En cuestión de días, lograron establecer comunicación con esos extraños visitantes que habían llegado a través del portal. Fue entonces cuando escucharon la historia que los recién llegados llevaban consigo, una historia que en su momento parecía trágica, pero que con el tiempo revelarían ser algo mucho más oscuro. Los recién llegados explicaron que su planeta natal había sido destruido, atacado por una fuerza imparable que dejó su mundo en ruinas. En un último y desesperado intento por sobrevivir, aquellos 40 individuos habían abordado una nave de evacuación justo antes de que su planeta explotara. Según ellos, la nave había sido lanzada al azar al espacio, buscando cualquier refugio en medio de la inmensidad del universo. Y, por alguna razón inexplicable, habían terminado cruzando dimensiones y aterrizando en el mundo del científico y su gente. Conmovidos por la historia de los refugiados y sin sospechar las verdaderas intenciones de aquellos seres, la civilización les ofreció un hogar. Les concedieron una sección aislada del planeta donde pudieran vivir y reconstruir sus vidas. Al mismo tiempo, las autoridades científicas comenzaron a estudiar a los recién llegados, no solo por curiosidad, sino también para comprender qué tipo de seres eran y cómo habían sobrevivido al viaje interdimensional. Entre esos científicos que se encargaban de investigar a los recién llegados estaba su mentor, un hombre brillante que había dedicado su vida al progreso tecnológico y a desentrañar los misterios del universo. Bajo su guía, el joven aprendiz había aprendido los fundamentos de la ciencia avanzada, pero también el valor de la cautela y el respeto por lo desconocido. Su mentor fue uno de los primeros en descubrir que los recién llegados no eran una especie ordinaria. Con el tiempo, se reveló que los 40 tripulantes eran miembros de una raza guerrera conocida como Saiyajines, seres con un potencial de combate abrumador y una capacidad de adaptación casi ilimitada. Pero lo más aterrador era lo que habían descubierto sobre su biología. Los Saiyajines podían transformarse en criaturas gigantes y poderosas llamadas Osarus cuando miraban la luna llena, multiplicando su poder de forma exponencial. Este descubrimiento alarmó a algunos, pero la mayoría de los científicos estaban fascinados por la posibilidad de estudiar una raza tan extraordinaria. Los años pasaron y, mientras los Saiyajines vivían en su sección aislada del planeta, el equipo científico, liderado por su mentor, seguía investigando más sobre sus capacidades. Fue en ese tiempo cuando su mentor logró uno de los avances más importantes y devastadores de su carrera. El desarrollo de un suero especial que permitía a los Saiyajines acceder a su forma de Osaru sin la necesidad de ver la luna. Con este suero, los Saiyajines podían activar su transformación en cualquier momento, y lo más perturbador era que algunos de ellos mostraron la capacidad de mantener la forma controlada, sin perder la razón, lo que los hacía más letales que nunca. Al principio, el descubrimiento fue considerado un logro científico sin igual. Creían que habían descubierto una manera de controlar y canalizar el poder de estos seres, creyendo ingenuamente que su civilización podría beneficiarse de ello. Pero el joven científico, ahora adulto y cada vez más consciente del peligro, comenzó a temer que habían desatado algo que no podían controlar. Recordó con amargura el día en que sus peores temores se hicieron realidad. Lo que había comenzado como una coexistencia pacífica con los Saiyajines terminó de manera brutal y sangrienta. Durante años, los Saiyajines habían entrenado en silencio, perfeccionando sus habilidades y aprovechando el suero que su civilización había desarrollado para ellos. Incluso los infantes, con la capacidad de acceder a su forma de Osaru sin ver la luna, se convirtieron en una amenaza descomunal. Su número había crecido de 40 a 50 en esos años, con 10 nuevos nacimientos, y cada uno de esos niños Saiyajines demostraba tener el mismo potencial aterrador que los adultos. La civilización del científico, una vez una de las más avanzadas tecnológicamente, confiaba en que la situación estaba bajo control. Pero la verdadera naturaleza guerrera de los Saiyajines no podía ser contenida. Cuando llegó el día de la rebelión, el científico apenas pudo creer la magnitud de la destrucción. Los Saiyajines, ahora empoderados por el suero y con un entrenamiento sin descanso, lanzaron un ataque fulminante.
En cuestión de días, su civilización fue diezmada. La superioridad tecnológica de su gente fue inútil ante la pura fuerza bruta y la capacidad de destrucción de los Saiyajines. Ni siquiera los niños fueron una excepción. Con el suero en sus venas, los infantes se convirtieron en combatientes temibles, tan letales como sus mayores. Pero la rebelión no fue sin costos para los Saiyajines. Casi la mitad de ellos perecieron en los enfrentamientos, su arrogancia subestimando la resistencia desesperada de una civilización que luchaba por su supervivencia. De los 50 Saiyajines que existían antes del levantamiento, solo quedaron unos pocos. Entre los supervivientes, apenas quedaban 2 hembras Saiyajin, lo que presentaba un problema crítico para la perpetuación de su raza. El grupo reducido de científicos que sobrevivió fue obligado a continuar su trabajo, pero ahora bajo el yugo de los Saiyajines. Los obligaron a utilizar su tecnología avanzada para realizar fecundaciones in vitro, con el objetivo de crear más Saiyajines. El científico, junto a sus colegas, fue forzado a acelerar el crecimiento de los nuevos Saiyajines, utilizando todos los recursos a su disposición. Los Saiyajines querían un ejército, y lo querían rápido. Gracias a la tecnología avanzada de aceleración del crecimiento, los nuevos Saiyajines alcanzaban la madurez en un tiempo récord. En cuestión de años, lo que comenzó como una simple rebelión, se convirtió en la creación de un pequeño ejército. Este ejército fue usado para llevar a cabo conquistas, expandiendo el control de los Saiyajines sobre otros mundos. Lo que había empezado como un intento de sobrevivir a la destrucción de su propio planeta, se convirtió en un ciclo interminable de conquista y destrucción en esta nueva dimensión. El científico, quien había sido testigo de la creación de ese portal dimensional y del primer contacto con los Saiyajines, ahora veía con desesperanza cómo esos guerreros brutales llevaban la destrucción a otros mundos. Su propia civilización, una de las más avanzadas, había sido reducida a un puñado de prisioneros, obligados a trabajar para los mismos seres que habían traído la ruina. Y mientras los Saiyajines crecían en poder y número, el científico sabía que todo lo que había sucedido era solo el principio de una era de oscuridad. Debido al resentimiento que sentía por haber traído la destrucción a su mundo y, ahora, al universo, el científico tomó una decisión drástica. Alteró ligeramente el ADN Saiyajin, asegurándose de que los rasgos genéticos de los nuevos guerreros fueran demasiado similares entre sí. Esto provocó una cadena de consecuencias devastadoras para la raza guerrera. Con el tiempo, los Saiyajines nacieron con mucho menos potencial de combate, y algunos incluso presentaban malformaciones físicas. Lo que en un principio parecía una raza imparable, ahora comenzaba a tambalearse por dentro. La fecundación in vitro, que antes había permitido a los Saiyajines crear un ejército creciente, comenzó a fallar. Los nacimientos exitosos disminuyeron, y los guerreros nacidos en esta nueva generación eran más débiles, menos resistentes. Sin embargo, los Saiyajines, adaptables y determinados como siempre, encontraron una nueva manera de perpetuar su linaje. Comenzaron a mezclarse con otras especies. Los híbridos, esperaban, les devolverían la grandeza perdida. Pero la mezcla de ADN Saiyajin con otras razas no produjo los resultados que esperaban. Aunque algunos híbridos demostraron ser formidables, la mayoría eran fracasos. Seres que no lograban alcanzar el verdadero poder de los Saiyajines originales. En pocas décadas, la raza pura se había diluido tanto que ya solo unos pocos eran considerados verdaderos Saiyajines. Aquellos que llegaron en la nave original, junto con sus hijos, eran los últimos de sangre pura. Pese a todo, los Saiyajines de Absalón continuaron expandiéndose, aunque su influencia ya no era la misma. El científico observaba en silencio, sabiendo que su manipulación genética había funcionado, al menos en parte. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido del todo. Los pocos Saiyajines de sangre pura que quedaban aún mantenían el poder y el potencial de la raza original, y mientras ellos existieran, el peligro de una nueva ola de destrucción seguiría presente. El universo seguía enfrentando la sombra de los Saiyajines, aunque ahora eran más débiles y divididos. Luego llegaron las transformaciones, y con ellas, un abanico completamente nuevo de posibilidades apareció para los Saiyajines.
El poder que parecía haber menguado con el tiempo fue rápidamente revitalizado por la capacidad de los guerreros para transformarse. Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, y más allá. Estas transformaciones no solo multiplicaban su fuerza, sino que también desafiaban los límites biológicos que antes parecían inmutables. Con ese renacer, los científicos de Absalón comenzaron a experimentar de nuevo, esta vez con la idea de crear un suero más potente que el anterior. No bastaba con la capacidad de transformarse. Querían aprovechar cada ventaja evolutiva. Así, se introdujo una descomunal cantidad de células S, con la esperanza de que los guerreros no solo pudieran acceder a las transformaciones más avanzadas de manera más rápida, sino que lo hicieran con mayor estabilidad y control. El resultado fue devastador. Con ese suero, los Saiyajines conquistaron mundos lejanos, y con cada conquista, se encontraban con científicos más avanzados, con tecnología superior. Aquellos que antes habían sido esenciales para los Saiyajines, como el científico y sus colegas, fueron descartados. Los nuevos aliados tecnológicos y científicos avanzados reemplazaron rápidamente sus contribuciones. Fue así como el científico llegó a ese planeta remoto, junto a los pocos colegas que aún quedaban con vida. Allí, en su último refugio, decidieron hacer un último esfuerzo. Comprendían que solo una cosa podía detener a un Saiyajin. Otro Saiyajin. En un tiempo récord, se dedicaron a crear un guerrero Saiyajin único, uno con los mejores genes, una fusión de todo lo aprendido y los avances logrados. Este ser sería la última esperanza para detener a los Saiyajines de Absalón. Sin embargo, su naturaleza guerrera prevaleció. En lugar de cumplir con su propósito de acabar con los Saiyajines, este nuevo ser se unió a ellos. El ciclo no se rompió. Cada intento por frenar la devastación que causaban los Saiyajines terminaba siendo absorbido por su sed de poder, y los esfuerzos de los científicos resultaban en vano. Uno a uno, sus colegas fueron muriendo. Sus esperanzas, proyectos y sacrificios se desvanecieron con ellos. Ahora solo él permanecía. Solo él y las cápsulas con los últimos Saiyajines inactivos, su último intento de corregir el error que había permitido el ascenso de los Saiyajines en Absalón. Cada vez que miraba esas cápsulas, veía un sueño muerto. Pero ahora, al ver a Goten, una chispa de esperanza resurgió en su corazón. Quizás, solo quizás, no todo estuviera perdido. Mientras tanto, Kael contemplaba a Goten desde un ángulo diferente. Para él, Goten representaba lo que los Saiyajines de Absalón solían ser. Una encarnación de poder sin esfuerzo, un símbolo de privilegio y capacidad. Recordaba vívidamente cómo, desde pequeño, había sido testigo de la injusticia del sistema jerárquico que regía su mundo. Los Saiyajines de la clase alta eran adorados, recibían entrenamiento de élite y disfrutaban de todas las ventajas, mientras que aquellos de clases inferiores, como él, eran considerados desechos. Kael recordaba los días en que se unía a las filas de entrenamiento, siempre siendo el último en ser seleccionado para las misiones. Los entrenadores apenas lo miraban, y cuando lo hacían, era para señalar sus fallos. A menudo, escuchaba susurros de los otros niños Saiyajines, burlándose de su estatus. Nunca llegarás a nada, le decían. No tienes el poder suficiente. Esos comentarios se grabaron en su mente, llenándolo de un profundo resentimiento. Cada vez que veía a un Saiyajin de clase alta, se le revolvía el estómago. Eran como dioses en su mundo, mientras que él y los demás apenas tenían derecho a soñar con ese tipo de grandeza. Goten era un recordatorio constante de todo lo que Kael había deseado. La imagen de Goten transformándose en Super Saiyajin, desatando su poder, lo llenaba de frustración. Era la representación de lo que siempre había querido ser, pero que el sistema le había negado. Mientras lo observaba, una mezcla de admiración y envidia lo consumía. Él tiene lo que a mí nunca me han dado, pensaba Kael, sintiéndose atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y mediocridad. Fin del capítulo.